Aumento del año 2017 con motivo del 1 de mayo, aumentar el salario, aumentar el cestatique y el salario decidido, aumentar el salario mínimo, las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública, de los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los militares, los policías, los bomberos, los maestros y las maestras, en 60% el salario. Aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas. Decidido aumentar el salario mínimo al 50% y aumentar el cestatique 2 unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. He decidido que mañana 8 de septiembre se le deposite ya inmediatamente sin retardo a todos los trabajadores públicos del país y a más tardar el próximo lunes a todos los trabajadores del país, a todos los pensionados y pensionadas del país, un aumento del 40% del salario mínimo nacional, de todas las tablas del salario y de todas las pensiones y sobrepensiones del país. Aumento del 40% ejecutado y hecho efectivo mañana 8 de septiembre. Un aumento del 30% del salario mínimo nacional y de las pensiones y sobrepensiones de los venezolanos y venezolanas. Y un aumento de 10 unidades tributarias adicionales para el cálculo del cestatique, lo cual pasaría a trabajadores de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias. ¿Cómo quedaría la suma? Estamos pasando de un salario mínimo y una pensión básica de 136.544 bolívares a 177.507 bolívares de salario mínimo nacional. Y estamos pasando del cestatique de 21 unidades tributarias, que daba 189.000 bolívares, a 279.000 bolívares. Quiere decir que la suma nos da un ingreso integral básico de todos los trabajadores del país de 456.507 bolívares trabajadores y trabajadoras de Venezuela. 5 aumentos salariales en el año y 6 ajustes por concepto de cestatique. Presidente obrero dedicado a la protección salarial, lo que representa un 437% de aumento en el salario integral. ¿Cómo estamos viendo nosotros los trabajadores de Venezuela el combate, la respuesta efectiva del presidente obrero Nicolás Maduro en medio de esta guerra económica? Ajustamos los salarios. ¿Será suficiente, Leonardo, Rafael? Bueno, no es suficiente, la guerra sigue. Pero lo importante a destacar es que mientras nos hacen la guerra económica, un gobierno obrero, un gobierno que defiende a los trabajadores, recompensa con el aumento salarial. Y el año que viene vamos a volver a enfrentar la situación. Pero además no estamos solamente acompañando, no estamos haciendo solamente aumentos salariales, también el incremento de la producción, el compromiso de los trabajadores con su trabajo, porque es una combinación de cosas. Imagínense que estuviésemos en un país donde hay un gobierno de derecha que, bueno, no le importa la suerte de los trabajadores, la inflación hubiese seguido igualita. Sin ganar mejor. Quería aportar algo con respecto a eso, Leonardo, porque ciertamente mientras ocurre en otros países muy cercanos a Venezuela, y tenemos ejemplos puntuales como
Argentina y un vecino que es Brasil, ¿sí? Y lo que quiero significar es que mientras en estos países ocurre que hay totalmente regresión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, producto del ejercicio de gobierno de sus presidentes lacayos del imperio, sin duda alguna, uno de ellos dictador como es Michel Temer en Brasil, que, bueno, conculca los derechos a los trabajadores. Nosotros tenemos un presidente obrero, trabajador, incansable, que defiende a la clase trabajadora y que genera este tipo de políticas para defender, para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras y al salario. Por supuesto que hay que reconocer una realidad que establece la guerra económica, Leonardo, Diva, usuarios y usuarias, que no ha permitido que la usura y todo lo que se deriva de ella en los incrementos permanentes de los distintos bienes, insumos y servicios, ha hecho mellas también, pero sin duda alguna que no ocurre en ninguna otra parte del planeta que existe un gobierno con un presidente como el presidente trabajador, obrero, Nicolás Maduro Moro, que permanentemente se dé cuenta de esto. Incluso hemos llegado hasta a bromear entre compañeros dirigentes de la clase trabajadora, de que el presidente Maduro, bueno, es el primer secretario general de todos los trabajadores y trabajadoras, secretario de reivindicaciones, porque sí, no nos dejaba la oportunidad de definir convenios colectivos porque veía eso. En torno al tema del cestatique, que es una crítica constante, incluso hay periodistas de canales privados que suelen agarrar a cualquier dirigente y preguntarle sobre el cestatique, si es la bonificación o no del salario. Eso es un gran debate. Y yo creo que nos supone un gran debate a toda la clase obrera, a la dirigencia, y un reto. Para nosotros no es la bonificación de salario porque precisamente es la protección en el ámbito adquisitivo del trabajador donde más se ha golpeado, la capacidad de adquirir alimentos, que es donde están mayormente especulando. Nosotros vemos que esto es una respuesta de protección al trabajador. No, y los porcentajes también los dices, el 456% de aumento salarial, además de cestatique. Además de cestatique. Entonces, yo lo que creo, fíjense, es que la guerra económica, por supuesto, es una preocupación una preocupación que tenemos todos los trabajadores. La guerra económica sigue en pie, la inflación, la especulación, el acaparamiento, hace su trabajo, porque es una guerra contra Venezuela. Lo que queremos significar en este programa es que en medio de esas dificultades, la política gubernamental es compensar el salario del trabajador, no dejarlo a la deriva. Eso es importante. Y el contexto, Leonardo, es importantísimo también sobre el hecho de que en dificultades económicas tremendas que ha vivido el gobierno y la República Bolivariana de Venezuela, producto, repetimos, de ese ataque y de esa guerra incansable, la disminución de los precios del barril de crudo, la consideración de que no tenemos los ingresos que teníamos hace algunos años atrás, le pone más valor a la acción del presidente en función de resguardar los derechos y proteger a los trabajadores y trabajadoras por la vía del salario y estos aumentos reiterados. Seguro que habrá debate sobre el tema de la bonificación, pero estamos convencidos de que también es la forma de proteger a los trabajadores y trabajadoras. Pero no hay que ponerse a discutir mucho sobre el cestatique. Son dos cosas. Una es el aumento salarial y otra el cestatique. Pero no solamente el aumento salarial. Yo quisiera que viéramos ahora sí, hay otro micro, porque no solamente no aumenta el salario. En Venezuela se discuten los contratos colectivos que elevan las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos a ver un micro al respecto. Así que creo que este contrato colectivo se acerca cada vez más al ideal que tenemos del socialismo bolivariano, del socialismo obrero. Por eso voy a proceder a firmar oficialmente el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de CanTV y Movilidad a nivel nacional. ¡Cúmplase! ¡Felicidades! ¡Felicidades, trabajadores y trabajadoras! Aquí está, mira. Trabajado, discutido y garantizado. Procedo oficialmente a firmar el primer contrato colectivo de la historia del país que unifica en un solo contrato los beneficios y la protección de todos los trabajadores de la salud del país. Firmo con amor. ¡Cúmplase! Historia viva, historia grande, sueños cumplidos.
Aquí está, sueños cumplidos. Vamos cumpliendo los sueños. Ya voy a anunciar, voy a firmar el contrato colectivo de Sidón hoy, aquí, en esta asamblea constituyente de la clase obrera. Firmando los contratos colectivos para garantizar los derechos de la clase obrera venezolana. Otra victoria popular. Ministro, proceda a acelerar la discusión del contrato colectivo, que yo quiero firmarlo. ¿Y qué cosa tan bonita? Voy a proceder a firmar el contrato colectivo de Hidrover y las hidrológicas hoy 28 de julio. Aprobado y firmado el contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí está, muchachos, aquí está, muchachas, trabajadores, trabajadoras, con todos los beneficios para la familia. Más de 13.000 trabajadores y con su familia más de 50.000 personas, compatriotas protegidas por este contrato colectivo de los trabajadores de la hidrológica. Bien, y estábamos observando allí cómo la revolución, el presidente obrero, atiende las reivindicaciones de los trabajadores. Y hay dos contratos más que no conseguimos a tiempo los micros. El de los universitarios, que es uno de los contratos colectivos, de las convenciones colectivas más importantes que ha tenido el sector de los trabajadores de las universidades. Pero también firmaron contratos colectivos los trabajadores de las farmacéuticas recientemente. ¿De la salud? De la salud los nombraron allí, pero el de las farmacéuticas, el de aluminio, una serie de contratos colectivos. Trabajadores de telecomunicaciones que estuvieron acá con nosotros también. También estuvieron allí los de CanTV. Bien, lo que queremos significar con esto es que en medio de todas estas dificultades, de todos estos ataques, la política del gobierno es la política de los sindicatos, que es defender el derecho laboral. Y eso tenemos que significarlo, porque hay muchos que dicen que hay que tumbar el gobierno para mejorar. Bueno, y vamos a tumbar el gobierno que lo está favoreciendo en las reivindicaciones. Para este momento no, sin duda alguna que la defensa de la clase obrera es directa, es rodilla en tierra, es indoblegable con nuestro presidente trabajador y obrero Nicolás Maduro Moros. Pero yo quería decir también, Leonardo, para hacer una comparación a nuestros usuarios y usuarias, que para este momento los que gozan de pensiones en la Argentina están en vigilia desde hace más de 48 horas, específicamente protestando, porque van a imponer una ley que va a quitarle las pensiones a los adultos trabajadores que por años, entregaron la vida. Mientras en Venezuela vemos toda esta política que asume nuestro presidente Nicolás Maduro para proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Que el escenario no es el que idealmente quisiéramos desde el punto de vista de que, esto fuera suficiente, como preguntan muchos trabajadores y trabajadoras también. Pues no, pero hay un compromiso directo, visible, palpable de un gobierno socialista, responsable, revolucionario en las manos de un trabajador, de un obrero, como es el presidente Nicolás Maduro Moros, en el compromiso de atender y de proteger a la clase trabajadora y con ello a la familia de los trabajadores y trabajadoras también, porque es una política integral, ¿no? Lo más importante es que hay disposición a seguir firmando contratos colectivos para el venidero 2018. Hay que organizarse, hay que trabajar y hay que planificar lo que son las reivindicaciones salariales. Vamos al corte en este momento y regresamos con más de Resumen 2017 en debate con los trabajadores y las trabajadoras.